Desde hace miles de años, las profecías bíblicas sobre el Apocalipsis han cautivado a creyentes y estudiosos por igual. El fin del mundo, según la Biblia, está lleno de señales, advertencias y eventos catastróficos que marcarían el retorno de Jesucristo y el juicio final de la humanidad. A lo largo de la historia, muchos han intentado interpretar estas profecías y relacionarlas con los eventos actuales. ¿Estamos realmente viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas hoy en día? ¿Podrían las guerras, los desastres naturales y los cambios globales ser señales de que estamos viviendo los últimos tiempos? En este vídeo, vamos a explorar algunas de las profecías bíblicas más significativas sobre el Apocalipsis y analizaremos si los eventos actuales del mundo podrían estar relacionados con ellas. A lo largo de los Evangelios y en el libro de Apocalipsis, encontramos advertencias claras sobre lo que sucederá antes del regreso de Cristo. Pero, ¿qué dicen exactamente estas profecías? ¿Y cómo se comparan con lo que estamos viendo hoy? En los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús habla claramente sobre los últimos tiempos y las señales que precederán su segunda venida. Estas advertencias se encuentran principalmente en el famoso Discurso del Monte de los Olivos, en el que Jesús detalla lo que sucederá antes del fin. Una de las frases más impactantes de este discurso es cuando Jesús dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Mateo 24, 6-7. Estas palabras resuenan de manera inquietante con lo que vemos hoy. Las guerras y conflictos armados han sido una constante a lo largo de la historia, pero en las últimas décadas hemos sido testigos de una escalada sin precedentes en las tensiones globales. Desde las grandes guerras mundiales del siglo XX hasta los conflictos actuales en Oriente Medio, Europa y otras regiones, el mundo parece estar cada vez más cerca de una catástrofe global. Pero Jesús también habla de pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y cuando miramos a nuestro alrededor, no podemos ignorar las pandemias que han azotado al mundo en los últimos años, incluyendo la reciente crisis del COVID-19, que ha paralizado naciones enteras y afectado a millones de personas. Las hambrunas también continúan afectando a muchas partes del mundo, especialmente en países de África y América Latina, donde la inseguridad alimentaria es cada vez más grave debido al cambio climático y los conflictos. Y si hablamos de desastres naturales, hemos visto un aumento alarmante en la frecuencia y la intensidad de terremotos, huracanes, incendios forestales y otros fenómenos devastadores. Las profecías de Jesús sobre pestes y enfermedades han llevado a muchos a preguntarse si las pandemias que estamos viviendo hoy son parte de las señales de los últimos tiempos. En particular, la pandemia de COVID-19 ha sido vista por algunos como un posible cumplimiento de estas advertencias bíblicas. Pero el COVID-19 no es la única enfermedad que ha causado estragos en el mundo moderno. El brote de ébola en África Occidental, la pandemia del VIH/SIDA, y otras enfermedades globales también han sembrado el miedo en millones de personas. Las pestes en la Biblia no son solo físicas, también pueden ser interpretadas como pestes espirituales, que afectan el corazón y el alma de la humanidad. En los últimos años, hemos visto un aumento en la corrupción moral, la pérdida de valores y la proliferación de ideologías que contradicen los principios bíblicos. Esta decadencia espiritual podría verse como una señal más de los tiempos finales, en los que la humanidad se aparta cada vez más de Dios. Además, en el libro de Apocalipsis se menciona que uno de los 4 jinetes del Apocalipsis trae consigo enfermedades y muerte. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, 8. Este jinete, identificado con la muerte y las plagas, parece estar relacionado con la descripción de las pestilencias que vendrán sobre la tierra. Si bien no podemos decir con certeza que las pandemias actuales son el cumplimiento directo de esta profecía, muchas personas ven en ellas un eco de lo que se describe en las Escrituras.
Otra de las señales que Jesús menciona en su discurso son los terremotos en diferentes lugares. En las últimas décadas, hemos visto un aumento significativo en la actividad sísmica en todo el mundo. Desde devastadores terremotos en países como Haití, Chile y Japón, hasta temblores en regiones que antes no eran consideradas zonas sísmicas, el planeta parece estar cada vez más agitado. Pero no son solo los terremotos los que están afectando al mundo. Los huracanes y las tormentas tropicales están ocurriendo con mayor frecuencia y son más destructivos que nunca. El calentamiento global y el cambio climático están provocando un aumento en la temperatura de los océanos, lo que alimenta la intensidad de estos fenómenos. Incendios forestales de proporciones históricas, como los ocurridos en Australia, California y otras partes del mundo, también están siendo interpretados por algunos como una manifestación de la ira de Dios y una advertencia de que estamos viviendo los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis, se describen eventos naturales que parecen más allá de la comprensión humana. Por ejemplo, en Apocalipsis 4 y 18 se menciona un terremoto tan grande que nunca lo hubo desde que los hombres han estado sobre la tierra, tan grande fue aquel terremoto. Estos cataclismos, junto con los cambios climáticos y desastres naturales, hacen que muchas personas se pregunten si estamos viendo el principio de estos eventos profetizados. Las guerras y los rumores de guerras son otra de las señales mencionadas por Jesús que parecen resonar con fuerza en nuestro mundo actual. El siglo XX fue testigo de 2 guerras mundiales devastadoras, y aunque la humanidad ha logrado evitar un tercer conflicto de esa magnitud, las tensiones globales no han disminuido. Los conflictos en Medio Oriente, las disputas territoriales en Asia, el incremento de armamento nuclear y la creciente polarización política y social en muchas naciones son solo algunos ejemplos de cómo el mundo parece estar al borde de una gran confrontación. Además, la profecía de Ezequiel 38 a 39 habla de una gran guerra que involucrará a Gag y Magog, 2 entidades cuyo significado ha sido objeto de muchas interpretaciones. Algunos estudiosos creen que esta profecía hace referencia a una futura guerra en la que varias naciones se unirán contra Israel. Esta idea ha sido objeto de intensos debates, ya que la situación política y militar en el Medio Oriente sigue siendo volátil, con muchos actores internacionales involucrados. La amenaza de un conflicto a gran escala, ya sea por razones geopolíticas o religiosas, es una preocupación creciente en el siglo XXI. El desarrollo de armas nucleares por parte de varias naciones, las tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China, y el constante peligro de ataques terroristas han llevado a muchos a preguntarse si estamos más cerca que nunca de una guerra global que podría tener consecuencias catastróficas. Es innegable que los eventos que estamos presenciando en el mundo de hoy, como pandemias, desastres naturales y conflictos globales, parecen alinearse con algunas de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos realmente viviendo en los últimos días? Los creyentes en todo el mundo miran estos eventos como una advertencia de que el regreso de Jesucristo está cerca, mientras que otros mantienen una postura más cautelosa, argumentando que estos eventos han sucedido antes en la historia y que debemos ser prudentes en nuestras interpretaciones. Lo cierto es que las profecías bíblicas nos invitan a estar vigilantes y preparados, sin caer en el pánico o la desesperación. Jesús mismo nos advirtió, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, 13. Aunque no podemos predecir con certeza cuándo será el fin, las señales que estamos viendo hoy son un recordatorio de que debemos estar espiritualmente preparados y firmes en nuestra fe. Uno de los aspectos más intrigantes y temidos del Apocalipsis es la profecía sobre el surgimiento del Anticristo, una figura clave en los eventos de los últimos tiempos. La Biblia menciona que, en los días previos al regreso de Cristo, aparecerá un líder mundial que engañará a las naciones y se opondrá a Dios. Este líder será carismático, tendrá gran poder, y al principio, será visto como un salvador por muchos. Sin embargo, su verdadero propósito será llevar al mundo al caos y la rebelión contra Dios. El libro de Apocalipsis y las cartas de Juan hablan del Anticristo como una figura engañosa que se levantará en los últimos tiempos. En 1 Juan 2 y 18, el apóstol escribe, hijitos,
ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Esto implica que no solo habrá un anticristo principal en los últimos días, sino que a lo largo de la historia, muchos líderes o figuras se han levantado como precursores de esta entidad, engañando y corrompiendo a la humanidad. El anticristo, según las profecías bíblicas, tomará el control de las naciones mediante el engaño y la promesa de paz y prosperidad. En Apocalipsis 13 se describe que recibirá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, Apocalipsis 13, 7. Esta figura es también mencionada en 2 Tesalonicenses 2, 3-4, donde se le llama el hombre de pecado, que se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios. Él incluso llegará a sentarse en el templo de Dios y proclamarse como Dios, lo que marcará el punto álgido de su rebelión. La pregunta es, ¿estamos viendo señales de que este líder mundial podría estar cerca de surgir? Si miramos la situación actual, observamos una creciente tendencia hacia el centralismo político, con la creación de organizaciones internacionales que buscan unir a las naciones bajo un mismo liderazgo o propósito. La globalización ha conectado al mundo como nunca antes, y los avances tecnológicos permiten que un solo individuo pueda ejercer control y supervisión sobre una gran parte de la población mundial. Aunque aún no hemos visto al anticristo como tal, algunos ven en estos movimientos hacia la unificación global una preparación para su eventual llegada. Además, los avances en tecnología, como el sistema de vigilancia global, las redes sociales y los gobiernos con gran poder digital, también alimentan el temor de que se esté preparando el terreno para que el anticristo ejerza un control absoluto sobre la población. ¿Podrían estos avances ser el precursor de lo que Apocalipsis llama el control total del anticristo, donde nadie podrá comprar ni vender sin tener la marca de la bestia? Esto nos lleva al siguiente tema. Uno de los pasajes más enigmáticos y debatidos del libro de Apocalipsis es la mención de la marca de la bestia. En Apocalipsis 13, 16-17, se dice lo siguiente sobre esta marca. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esta profecía ha sido objeto de especulación durante siglos. Tradicionalmente, se ha entendido que esta marca será un símbolo de lealtad al anticristo, y que quienes se nieguen a recibirla serán excluidos del sistema económico, incapaces de comprar o vender, lo que los condenará a la miseria o incluso a la persecución. Hoy en día, muchos creen que estamos viendo los primeros indicios del sistema de la marca de la bestia a través de las crecientes tendencias hacia los sistemas de pago sin efectivo y la centralización del control financiero. En varios países, las monedas físicas están desapareciendo gradualmente, y los pagos digitales se están convirtiendo en la norma. Los avances en tecnología, como el uso de chips implantables para realizar pagos y la creación de sistemas de identificación digital a nivel global, han generado preocupación en algunos círculos religiosos. La posibilidad de que un gobierno o entidad global tenga el control total del sistema económico, y que este sistema pueda restringir el acceso de aquellos que no se alineen con sus políticas o ideologías, parece alinearse con las advertencias bíblicas sobre la marca de la bestia. Aunque aún no hemos visto una marca literal, las tecnologías que podrían facilitar este tipo de control ya están en marcha. Además, los sistemas de crédito social, como el que existe en China, donde el comportamiento de los ciudadanos se evalúa y afecta su acceso a servicios y oportunidades, también son vistos como una posible manifestación temprana de este tipo de control totalitario. La posibilidad de que el cumplimiento con las normas de un sistema de gobierno determine quién puede participar en la economía es un tema que preocupa a muchos estudiosos bíblicos que ven en estos desarrollos una clara advertencia de lo que está por venir. Otro elemento central en las profecías del Apocalipsis y los últimos tiempos es el tercer templo de Jerusalén. Según los estudiosos bíblicos, el anticristo se manifestará en este templo, profanándolo y declarando ser Dios, lo que marcará el inicio de la gran tribulación. Para que esta profecía se cumpla, el tercer templo debe ser reconstruido en el monte del templo en Jerusalén, un lugar sagrado tanto para judíos, musulmanes y cristianos. Actualmente,
En ese lugar se encuentra la cúpula de la roca, uno de los sitios más importantes del Islam. La situación geopolítica que rodea este lugar es compleja y volátil, lo que hace que la reconstrucción del templo parezca casi imposible en términos humanos. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, ha habido un creciente movimiento en Israel que aboga por la reconstrucción del templo. Grupos como el Instituto del Templo han trabajado arduamente para preparar todos los implementos y elementos necesarios para su reconstrucción, incluyendo los planos arquitectónicos, los utensilios del templo y la preparación de sacerdotes. La reconstrucción del templo es vista por muchos como una señal clave del fin de los tiempos, ya que muchos eventos proféticos giran en torno a él. Según Daniel 9 y 27, el anticristo hará un pacto con Israel por una semana, 7 años, y a mitad de ese periodo romperá ese pacto, profanando el templo. La reconstrucción del templo es, por lo tanto, un precursor esencial para el cumplimiento de esta profecía. Aunque el tercer templo aún no ha sido reconstruido, la creciente tensión en Jerusalén y el aumento del fervor religioso en torno a su posible edificación hacen que esta profecía parezca cada vez más plausible. Si llegamos a ver el comienzo de la construcción del templo, muchos lo interpretarán como una clara señal de que estamos en la cúspide de los últimos tiempos. Otra profecía crucial de los últimos tiempos es la gran apostasía, un abandono masivo de la fe y los principios bíblicos. En 2 Tesalonicenses 2, 3, el apóstol Pablo advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es el abandono de la fe verdadera, y muchos creen que estamos viendo una clara manifestación de esto en nuestros tiempos. Las iglesias en muchos países están vaciándose, y la cultura se está alejando rápidamente de los valores cristianos tradicionales. Vemos una creciente aceptación de conductas y creencias que contradicen las enseñanzas bíblicas, y en algunos casos, incluso se ridiculiza o ataca a aquellos que sostienen sus principios cristianos. Este rechazo masivo de la fe cristiana en muchas sociedades modernas es visto por algunos como una señal clara de la proximidad del fin. La decadencia moral, el relativismo y el crecimiento de ideologías que promueven el materialismo y la autosuficiencia, dejando a Dios fuera de la ecuación, parecen coincidir con las advertencias bíblicas sobre cómo sería el mundo en los últimos días. Al mirar el panorama mundial actual, es difícil no ver paralelismos con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. Desde el surgimiento de líderes globales carismáticos, hasta el desarrollo de sistemas de control económico y la creciente apostasía, todo parece estar alineándose con lo que las Escrituras predijeron hace miles de años. Sin embargo, como creyentes, no debemos temer estos eventos, sino estar vigilantes y firmes en nuestra fe. Jesús nos dijo que habría señales antes de su regreso, pero también nos aseguró que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 12 y 13. Mantengamos nuestros ojos en Él, confiando en que, aunque el mundo pase por tiempos difíciles, su promesa de redención es segura. Uno de los elementos más aterradores y a la vez intrigantes del Apocalipsis es el periodo conocido como la Gran Tribulación. En la Biblia, se describe como un tiempo de sufrimiento y catástrofes sin precedentes, que ocurrirá antes del regreso definitivo de Jesucristo. Este periodo de 7 años, según la profecía bíblica, marcará el clímax de la batalla entre el bien y el mal, trayendo consigo juicio divino sobre la humanidad y la manifestación de poderosas fuerzas espirituales. El concepto de la Gran Tribulación se basa en varios pasajes bíblicos, entre ellos Mateo 24, 21-22, donde Jesús advierte: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este tiempo de angustia será tan severo que incluso los creyentes serán puestos a prueba. Se describe como una época de desastres naturales, guerras devastadoras, persecución y sufrimiento a escala global. Según las profecías, la gran tribulación comenzará después de la aparición del anticristo y el establecimiento de un falso sistema de paz que será rápidamente destruido, sumiendo al mundo en el caos. Durante este tiempo, la humanidad será testigo de los juicios de Dios derramados sobre la tierra, descritos como los 7 sellos,
las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios en el libro de Apocalipsis. Cada uno de estos juicios intensifica la destrucción y el sufrimiento, mostrando que el juicio divino es inminente. El libro de Apocalipsis describe los 7 sellos como los primeros juicios que marcarán el comienzo de la gran tribulación. Estos sellos son simbólicos y representan diferentes etapas del juicio divino sobre la tierra. En Apocalipsis 6, Juan, el apóstol, relata la visión de cada sello siendo abierto por el Cordero, Jesucristo, desatando consecuencias terribles sobre el mundo. El primer sello, el jinete del caballo blanco. El primer sello desata al jinete del caballo blanco, que muchos creen que representa al anticristo. Este líder carismático será visto inicialmente como un pacificador, alguien que unirá al mundo bajo su gobierno. Sin embargo, su verdadero propósito es engañar y llevar a la humanidad a la destrucción. El segundo sello, el jinete del caballo rojo. El segundo sello revela al jinete del caballo rojo, que simboliza la guerra. En este punto, la paz que el anticristo ha prometido se desmoronará, y las naciones se levantarán en conflicto unas contra otras. La violencia y la guerra a gran escala serán rampantes, trayendo muerte y destrucción. El tercer sello, el jinete del caballo negro. El tercer sello desata al jinete del caballo negro, que trae consigo el hambre y la escasez. A medida que la guerra arrasa con los recursos del mundo, la comida se volverá escasa, y el hambre afectará a millones de personas. Este sello representa el caos económico que seguirá al colapso de la paz mundial. El cuarto sello, el jinete del caballo amarillo. El cuarto sello revela al jinete del caballo amarillo, cuyo nombre es Muerte, y el Hades lo sigue. Este jinete simboliza la muerte masiva que barrerá el mundo a través de guerras, plagas y catástrofes naturales. Un cuarto de la población mundial perecerá durante esta fase. El quinto sello, el clamor de los mártires. El quinto sello no desata una catástrofe física, sino el clamor de los mártires bajo el altar de Dios, pidiendo justicia por su sangre derramada. Estos son aquellos que han sido asesinados por su fe en Cristo durante la tribulación. Aunque han sufrido, se les promete justicia en el futuro. El sexto sello, terremotos y desastres cósmicos. El sexto sello desata un gran terremoto que sacudirá la tierra y será acompañado de fenómenos cósmicos. El sol se oscurecerá, la luna se volverá roja como sangre y las estrellas caerán del cielo. Este sello simboliza un trastorno cósmico que aterrorizará a la humanidad y será una señal de que el juicio de Dios está cerca. El séptimo sello, silencio en el cielo. Cuando el séptimo sello se abre, hay silencio en el cielo por media hora. Este silencio precede la revelación de los 7 juicios de las trompetas, lo que indica que lo peor aún está por venir. Después de los 7 sellos, las 7 trompetas son los siguientes juicios que desatarán más calamidades sobre la tierra. En Apocalipsis 8 a 9, cada trompeta trae consigo un nuevo tipo de destrucción, afectando a diferentes aspectos de la vida en el planeta. Primera trompeta, granizo y fuego. La primera trompeta trae granizo y fuego mezclados con sangre, que caen sobre la tierra y queman una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Segunda trompeta, una gran montaña en llamas. La segunda trompeta desata algo parecido a una gran montaña ardiendo que cae en el mar, convirtiendo una tercera parte del agua en sangre. Esto causa la muerte de una tercera parte de los seres vivientes en el mar y destruye una tercera parte de los barcos. Tercera trompeta, la estrella Ajenjo. La tercera trompeta revela la estrella llamada Ajenjo, que cae sobre los ríos y manantiales de agua, envenenando una tercera parte del agua potable, lo que provoca la muerte de muchas personas. Cuarta trompeta, oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas. Con la cuarta trompeta, una tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecen, lo que reduce la luz diurna y la luz nocturna en una tercera parte. Quinta trompeta, invasión de langostas demoníacas. La quinta trompeta desata una invasión de criaturas descritas como langostas demoníacas que atormentan a los seres humanos durante 5 meses. Aunque no se les permite matarlos, infligen un dolor tan intenso que las personas desearán la muerte. Sexta trompeta, una gran guerra. La sexta trompeta libera a 4 ángeles que están atados en el río Eufrates. Estos ángeles desatan una guerra masiva que mata a una tercera parte de la humanidad, y la cantidad de soldados involucrados es descrita como 200 millones.
Séptima trompeta, el fin de los tiempos finalmente. La séptima trompeta anuncia el establecimiento del reino de Dios. Los ángeles proclaman que el tiempo ha llegado, y las naciones temerán el juicio final de Dios. Este es el preludio del regreso de Cristo y la derrota final de las fuerzas del mal. Después de las trompetas, el juicio se intensifica aún más con las 7 copas de la ira de Dios. Estas copas representan el juicio final sobre el mundo, y cada una de ellas trae una plaga devastadora, llevando a la destrucción total del sistema mundial establecido por el Anticristo. Primera copa, úlceras dolorosas. La primera copa derrama úlceras dolorosas sobre aquellos que llevan la marca de la bestia. Segunda copa, el mar se convierte en sangre. La segunda copa convierte todo el mar en sangre, y todas las criaturas marinas mueren. Tercera copa, los ríos se convierten en sangre. La tercera copa convierte los ríos y las fuentes de agua en sangre, haciendo que toda el agua potable sea inútil. Cuarta copa, ardor del sol. La cuarta copa intensifica el calor del sol, quemando a las personas con su calor abrasador. Quinta copa, oscuridad total. La quinta copa trae una oscuridad total y opresiva sobre el reino del Anticristo, lo que provoca angustia en sus seguidores. Sexta copa, el río Eufrates se seca. La sexta copa seca el río Eufrates, lo que prepara el camino para la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal en el valle de Armagedón. Séptima copa, un gran terremoto. La séptima copa desata un terremoto devastador, más grande que cualquier otro en la historia de la humanidad. Ciudades enteras serán destruidas, y granizo gigantesco caerá sobre la tierra. Uno de los momentos culminantes de la gran tribulación es la batalla de Armagedón, donde las fuerzas del Anticristo se enfrentarán a Jesucristo y su ejército celestial. Este será el enfrentamiento final entre el bien y el mal, y resultará en la derrota del Anticristo y sus seguidores. La Biblia describe este evento en Apocalipsis 19, 11-21, cuando Cristo regresa como un guerrero victorioso montado en un caballo blanco. En este punto, el juicio final se llevará a cabo, y el destino eterno de cada ser humano será decidido. Los malvados serán arrojados al lago de fuego, mientras que los justos vivirán eternamente en la presencia de Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra. Después de la derrota del Anticristo y de las fuerzas del mal en la batalla de Armagedón, el siguiente evento clave en el cumplimiento de las profecías bíblicas es el establecimiento del reino milenial de Cristo. Este reino, también conocido como el milenio, es un periodo de 1000 años durante el cual Jesucristo reinará sobre la tierra en paz y justicia. Este es un concepto central en la escatología cristiana, mencionado específicamente en Apocalipsis 20, 1-6, donde se describe cómo Satanás será atado durante este tiempo, impidiendo que corrompa a las naciones. Durante este periodo, la tierra experimentará una paz que no ha visto desde la caída del hombre. Las profecías de Isaías hablan de un tiempo en que los animales feroces convivirán pacíficamente con los seres humanos, y la muerte será una rareza. En Isaías 11, 6-9, el profeta describe cómo el lobo morará con el cordero y el león, como el buey, comerá paja. La creación misma, que ha estado sufriendo las consecuencias del pecado desde los tiempos de Adán, será restaurada a su estado original de perfección. El reino milenial también será un tiempo de justicia perfecta. Cristo gobernará sobre todas las naciones con equidad, y los que sobrevivieron a la gran tribulación entrarán en este reino en cuerpos mortales, mientras que los creyentes resucitados o transformados gobernarán con Cristo en cuerpos glorificados. Este será un tiempo de cumplimiento de muchas promesas hechas a Israel y a la Iglesia, donde las bendiciones prometidas a los fieles finalmente serán realizadas. Aunque el reino milenial será un tiempo de paz, no es el final de la historia. Al final de los 1000 años, la Biblia profetiza que Satanás será liberado de su prisión temporal y hará un último intento de rebelión contra Dios, engañando a las naciones una vez más. Sin embargo, esta rebelión será rápidamente sofocada, y Satanás será lanzado definitivamente al lago de fuego, donde sufrirá tormento por toda la eternidad, junto con el Anticristo y el falso profeta, Apocalipsis 8 y 10. Una vez que esta última rebelión sea destruida, llegará el juicio del gran trono blanco, un evento aterrador pero inevitable. En Apocalipsis 20, 11-15,
se describe como todos los muertos, grandes y pequeños, serán resucitados para presentarse ante Dios y ser juzgados por sus obras. Los libros serán abiertos, y todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Este juicio no es solo un recordatorio de la justicia de Dios, sino también de su santidad y la seriedad del pecado. Aquellos que hayan rechazado a Dios y se hayan rebelado contra su autoridad enfrentarán las consecuencias eternas de su decisión. Este es el destino final de la humanidad que ha decidido apartarse de su Creador, y marca el fin del pecado y la maldad en el universo. Después del juicio del gran trono blanco, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, Apocalipsis 21:1, restaurando toda la creación y erradicando completamente la presencia del mal. Este será el comienzo de una nueva era eterna, en la que Dios habitará directamente con su pueblo. Uno de los aspectos más gloriosos de esta nueva creación es la llegada de la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial descrita en Apocalipsis como la morada eterna de los creyentes. La descripción de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:10-27 es espectacular. La ciudad es de oro puro, con calles de oro y muros adornados con piedras preciosas. Las puertas de la ciudad están hechas de perlas gigantes, y en su centro está el trono de Dios y del Cordero, desde donde fluirá el río de agua de vida. Este río simboliza la vida eterna y la bendición que proviene de Dios, y los árboles de la vida que crecen a sus orillas darán fruto en abundancia, alimentando a los redimidos por toda la eternidad. En este lugar, ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, Apocalipsis 21:4. Dios mismo secará las lágrimas de los ojos de su pueblo, y vivirán en perfecta comunión con Él para siempre. La Nueva Jerusalén será el cumplimiento final de todas las promesas de Dios, un hogar eterno donde el pecado ya no tendrá lugar, y donde la creación volverá a ser el paraíso que Dios originalmente diseñó. Además, en la Nueva Jerusalén no habrá necesidad de sol o luna, porque la gloria de Dios iluminará la ciudad, y el Cordero será su lumbrera. Los creyentes podrán disfrutar de la presencia de Dios sin ninguna barrera, viviendo en perfecta armonía y gozo eterno. Este es el destino glorioso que Dios ha preparado para todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. El fin de los tiempos, tal como lo describe la Biblia, no es solo una serie de eventos catastróficos, sino una transición hacia un estado eterno de paz, gozo y comunión con Dios. Aunque las profecías del Apocalipsis son aterradoras y hablan de sufrimiento y juicio, el propósito final de todo esto es la restauración de la creación y la inauguración de un reino eterno en el que Dios y su pueblo vivirán juntos para siempre. Los creyentes en Cristo tienen la esperanza de un futuro glorioso en el que la muerte, el pecado y el dolor no tendrán más poder. Este estado eterno será la consumación de todo lo que Dios ha prometido a lo largo de las Escrituras. Será el momento en el que el propósito original de Dios para la humanidad, una relación eterna y perfecta con Él, finalmente se realice en toda su plenitud. A lo largo de este vídeo hemos explorado algunas de las principales señales y profecías que, según la Biblia, anuncian el fin de los tiempos. Desde los conflictos y pandemias que azotan al mundo, hasta la creciente apostasía, el control económico global y el surgimiento de líderes autoritarios, muchos eventos actuales parecen alinearse con las advertencias bíblicas. Estas señales, si bien inquietantes, sirven para recordarnos que la palabra de Dios es fiel y que estamos cada vez más cerca de ver el cumplimiento total de sus promesas. Sin embargo, como creyentes, no debemos ver estos eventos solo con temor, sino con esperanza. Las profecías del Apocalipsis no están destinadas a infundir pánico, sino a recordarnos que Dios tiene un plan perfecto para la historia de la humanidad. Aunque el mundo actual parece estar en caos, la Biblia nos asegura que todo está bajo el control soberano de Dios, y que, al final, su reino prevalecerá. El llamado para nosotros hoy es estar preparados, tanto espiritual como moralmente, para los tiempos que están por venir. Jesús nos advirtió en Mateo 12:42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aunque no podemos saber el día ni la hora exacta del regreso de Cristo, se nos insta a vivir en santidad y a estar siempre listos, confiando en que su promesa de redención es segura. En resumen,
las profecías del Apocalipsis no son simplemente advertencias sobre desastres venideros, sino también una invitación a mantener nuestra fe firme en medio de las pruebas. El cumplimiento de las profecías bíblicas nos recuerda que Dios es fiel a su palabra y que, aunque el mundo pase por tiempos difíciles, el futuro que espera a los creyentes es glorioso. Así que, a medida que reflexionamos sobre las señales de los últimos tiempos, recordemos vivir con esperanza, manteniéndonos fieles a Dios y confiando en su plan perfecto. La historia humana se dirige hacia un clímax, y aquellos que han puesto su fe en Jesucristo tienen la promesa de una vida eterna en su presencia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjame tu comentario, me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy. Y si te quedaste con ganas de más, no te vayas todavía, hay mucho más contenido interesante esperándote. Nos vemos en el próximo vídeo.